El hundimiento del Titanic es probablemente una de las tragedias más conocidas, leídas y vistas de la historia. Se podría decir que los relatos contados y la historia en sí de este barco ha cambiado a la humanidad. Para ese entonces el barco más grande, el más imponente, el más indestructible, e incluso con arrogancia se llegó a decir de que este barco ni Dios podría hundirlo. Pero solo bastó un iceberg para que 1500 personas quedaran para siempre bajo las cubiertas del Titanic, o mejor dicho, bajo las corrientes de aquellas aguas heladas. Hay muchos relatos curiosos que envuelven lo que fue aquella agónica noche. Así que a continuación vamos a escuchar las siguientes curiosidades. Y bien, la siguiente curiosidad se titula El final de un traumático miedo. Uno de los pasajeros que se embarcaron en ese majestuoso barco había abordado para dejar atrás el trauma vivido por estar en un barco que se incendió y naufragó en 1871. Desde ese momento no pudo subir a otro barco, incluso se sentía inseguro cada vez que llegaba a un puerto. Finalmente se decidió a dejar atrás sus miedos y subió al Titanic junto a unos amigos. O sea, este joven quería dejar atrás sus miedos a los barcos y quería dejar su miedo subiéndose al que supuestamente era el barco más seguro en aquella época. Por desgracia, este joven murió al quedarse atrapado en su camarote. Otra de las curiosidades es la siguiente: el chef borracho. Sí, Charles Hogan era un chef que iba a bordo. Estuvo nadando durante 2 horas enteras en el mar antes de ser rescatado. Se podría decir que el agua en esa noche parecía un infierno congelado. Así que su supervivencia fue un verdadero milagro. ¿Y cómo se las arregló para hacerlo? Bueno, pudo sobrevivir gracias a la enorme cantidad de whisky que había ingerido previamente durante la noche. En ocasiones el alcohol ayuda siempre a mantener el cuerpo caliente. ¿Quién diría que el hecho de estar totalmente borracho te salvaría la vida? También otra curiosidad sobre estas víctimas es que solamente pudieron hallarse 328 cuerpos. Sí, solamente 328 cuerpos pudieron sacarse del mar, el resto quedaron bajo las aguas. Como ya muchos sabrán, por suerte hubo supervivientes que pudieron continuar con su vida. La última de estos supervivientes fue Miriam Downey, que falleció en el año 2008. Podría decirse que oficialmente han muerto todas las personas que estuvieron a bordo del Titanic. Una parte murieron en aquella trágica noche y el resto murieron pues obviamente por causas naturales. Muy bien, ahora hablemos sobre el coraje de una madre. Todos conocemos de sobra lo que puede hacer una madre por sus hijos, incluso en los momentos más difíciles, esta daría la vida por los suyos. Estamos hablando de Rhoda Abbott, una mujer que reservó un pasaje de tercera clase junto a sus hijos. No tenía bote salvavidas asignado, por lo que se lanzó al mar con sus hijos para encontrar algo a lo que agarrarse. En medio de aquella agonía y en medio de aquel océano, por desgracia, ella no pudo sostenerlos por más tiempo. Los pequeños se hundieron en el océano y para su dolor ella pudo sobrevivir. Más que un infierno helado en aquella agua, vivía un infierno en su corazón. Muy bien, ahora esta curiosidad tiene por título La pareja sin alma. Sí, se pudo verificar la información oficialmente de un hombre llamado Isidore Stratus, quien viajaba con su esposa en el Titanic. El día de aquel hundimiento su bote de salvavidas no estaba lleno, solamente estaba aquella pareja y otras 2 personas. Cabían fácilmente una decena más de personas por lo menos, pero aún así esta pareja decidió seguir adelante y dejando vidas perdidas en el mar. Muy bien, ahora hablamos generalmente de los supervivientes. En el barco había pasajeros en 3 clases diferentes, obviamente primera, segunda y tercera clase. Los que abordaron en primera clase disponían de más lujos obviamente y cierto trato preferencial en la asignación de los botes salvavidas. Aquellas personas quizás de la tercera clase podían observar cómo a los ricos le daban la prioridad desde los asientos en aquellos botes, mientras que la vida de los pobres quedaba a la deriva del mar. ¿Sabían que la primera película sobre el Titanic y su hundimiento fue lanzada a tan solo 29 días después de esta gran tragedia? Pues sí, esto se trató de un cortometraje mudo que tenía como invitada a Dorothy Gibson, una ciudadana americana sobreviviente a este hundimiento. El guión fue escrito por la principal Dorothy Gibson cuando regresaba a Nueva York y su personaje es una versión ficcionalizada de sí misma. Como lo dije, esto fue lanzado a menos de un mes de aquella tragedia. Este mudo cortometraje fue un éxito total, aunque muchos criticaron esto ya que se notaba pues de que se estaban aprovechando de esta tragedia para generar dinero.
Ahora la siguiente curiosidad trata sobre lo que es un presagio o lo que fue quizás una profecía publicada 14 años antes de los eventos del Titanic. Sí, esta profecía o este presagio pues estaba publicado en una novela del año 1898, sí, 14 años antes del hundimiento del Titanic. Y esta novela guarda inquietantes paralelismos con la tragedia futura. Esta novela es titulada Fidelity. Fue escrita por un conocido autor estadounidense llamado Morgan Robertson y este trama trata sobre un gigante barco llamado SS Titan. En esa novela el barco es considerado como imposible de hundir y viaja con un número insuficiente de botes salvavidas. Según esta novela el barco se hundió en el mes de abril, curiosamente como se hundiría también el Titanic 14 años después. ¿Y sabe qué es lo que provoca el hundimiento? Un iceberg, sí, igualmente como lo que pasó con el Titanic. Este hallazgo o este descubrimiento de esta novela lanzada 14 años antes creó una gran conmoción y un gran asombro en la población de aquel entonces. Y bien chicos, estas son algunas de las notas curiosas, algunas de las anécdotas que quizás a lo mejor muchos de nosotros desconocíamos. Si el video te ha parecido interesante, por favor te encargo un pulgar arriba, ya que compartas esto con tus amigos. Aquí dejaré mis redes sociales, si no se han suscrito suscríbanse, ya que voy a seguir subiendo más videos de este tipo. Les hablo su fiel servidor Emmanuel y sin más nada que decir, hasta la próxima. Bye.